Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lanzarote Televisión. Hoy vamos a hablar de cine con letras mayúsculas. Hoy vamos a hablar con el director Imanol Uribe, que forma parte, es miembro del jurado del Festival de Cine de Lanzarote, que se está celebrando estos días aquí en la isla. Él está encargado de la sección de cortos internacionales, ya me está diciendo que hay buen nivel. Y vamos a aprovechar pues, para hablar un poco del festival, su participación, pero también un poco de cine como en estos tiempos también tan convulsos como está viviendo el sector cinematográfico español, toda esta crisis y demás. Sin más dilación, pasamos a hablar con Imanol Uribe. Imanol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Bien, muy bien. Aquí en Lanzarote, estupendo. Estupendo. ¿Habías estado antes? Sí, he estado muchas veces a lo largo de mi vida, ¿Sí? Igual 8 o 10. ¿Trabajo? Por distintos ¿Ocio? motivos. Bueno, la primera de las veces fue porque mi hija, me separé con una niña muy joven, de 2 años, y su madre se vino aquí, y yo venía a verla aquí todas las Navidades y todas las Semanas Santas, o sea, me pasé bastante tiempo. Y luego he venido por rodajes, con Malaria, por ejemplo, he venido a mil cosas, a estrenos, yo creo que 8 o 10 veces. Bueno, entonces la conoces perfectamente. Vamos a hablar del Festival de Lanzarote. Estaba hablando antes con María Pujalte, que también está por aquí, que es miembro del jurado también, y hablamos un poco de este tipo de festivales. ¿Qué se consigue? Porque uno está aquí en Lanzarote, no conoce el mundo. ¿Un festival como el de Lanzarote se conoce fuera? ¿Qué se valora al llegar aquí? O... Sí, yo creo que tiene dentro del mundo de los festivales de cortometraje, el de Lanzarote tiene mucho peso, ¿no? ¿Sí? Tiene peso a nivel nacional e internacional. Por un lado, hay los cortos que van aquí a los Goya, y por otro lado tiene un peso, ya te digo, a nivel internacional. Sí, que se conoce. Tiene importancia. Para que un festival tenga peso, ¿qué tiene? Como que acertar con películas a lo mejor medio desconocidas y decir, oye, esto es de Lanzarote, ya lo decían, o en otros festivales. Digo. Bueno, yo no entiendo mucho la mecánica interna de cómo funciona, pero yo creo que llevan 21 años, me parece, y tienen un trabajo, me contaban ayer, que tienen un trabajo a veces ímprobo de miles y miles de cortometrajes, que ahí está aquí de la cuestión, ¿no? Seleccionar de la cantidad de oferta que tienen a los mejores, ¿no? Lo mejor, una vez le dije, a mí me gusta el cine, y le dije al director, a Ismael, le digo, oye, pues ponme de miembro de jurado. Yo dice, vale, pero tendrías que ver 2000 cortos. Digo, 2000 cortos. Digo, me cuesta el divorcio. Y al final también creo que se dividen más, ¿no? Bueno, ya se hace una selección y luego ya... Sí, yo que estoy en el jurado de los cortos internacionales, me han llegado 17. 17 y tengo que decir la verdad que el nivel es entre notable y sobresaliente. Sí, es ¿no? decir, que sí, salvo una tontería, la media es muy buena, muy buena. Sí, porque ya puestos a hablar, el cortometraje es otra historia, ¿no? Esas pequeñas historias que tienen que ser muy condensadas, con una idea, ¿no? No sé si tú hiciste mucho corto. Yo hice, nada más salir de la escuela de cine, montamos una productora junto con Fernando Colomo y otro compañero, Miguel Ángel Díez, de cortometrajes, y produjimos, y yo dirigí 2 de ellos, varios cortos. Y después hice yo creo que he hecho como 3 o 4 en mi vida. El último en 2016, que hubo yo vivía en San Sebastián, estoy muy vinculado a San Sebastián, y entonces en 2016 le eligieron capital cultural, capital europea de la cultura, y se hizo un largo colectivo a base de cortometrajes de distintos directores vascos, ¿no? Desde Julio Meden hasta un montón de gente, y cada uno hicimos un corto con distintos temas. Yo hice sobre que fue la verdad una experiencia bastante impactante, sobre la gente que vive en la calle. Que vive en la calle, ¿no? No, que fue una experiencia muy curiosa, que luego, ahora con la pandemia, me ha venido mucho a la cabeza, y esta gente, la gente de calle, la gente que vive en la calle con la pandemia ha tenido... Aquí también se vivió duro, en pabellones todos ahí, bueno. La parte social, vamos a ir cambiando, porque la verdad que tú has sido como un hombre que entiende el cine, yo creo, como cierta responsabilidad social, por decirlo de una manera. Y además que está de actualidad, porque ayer mismo todos los medios anunciaban esos 10 años del cese definitivo de ETA. Está muy presente en tu filmografía. No sé qué balance haces de estos 10 años, de cómo se vivió el País Vasco, y si las heridas están cerradas, y si cinematográficamente todavía... Porque, por ejemplo, Patria, yo me leí el libro, vi la serie, ¿no? Y también
yo creo que había mucho de eso, ¿no? El libro daba, yo creo que el éxito es porque veías tú esas familias, amigas enfrentadas. ¿Cómo lo veías tú en aquel momento y el cine que se hacía? Bueno, yo por un lado empecé haciendo cine relacionado con el tema de ETA, y con el tema del problema vasco, porque yo era vasco, pero había nacido fuera, había nacido en El Salvador, y cuando empecé a hacer cine utilicé un poco el cine como vía conocimiento. Hice sobre todo las dos primeras películas, era en aquel momento lo que estaba más en ebullición. Hice una película, El Proceso Burgos, que era un documental la primera, y luego La Fuga de Segovia, ¿no? Y luego he hecho películas relacionadas, me fui a vivir allí, estuve viviendo en San Sebastián pues 6 años, y hice La Muerte de Miquel, pero son temas que, digamos que está presente el terrorismo porque estaba presente en la sociedad, pero de una manera colateral. Por ejemplo, La Muerte de Miquel era una historia sobre un individuo que descubre su sexualidad, ¿no? Era una película sobre la intolerancia en general. Casualmente, pues también de refilón se tocaba el tema porque él era militante de un partido Abertzale y se tocaba el tema de ETA. Días Contados, Días Contados, el principio de la historia, yo lo que quería hacer era una historia de amor entre una yonki y un militar. Era una versión moderna, digamos, de Carmen de Mérimée, de Carmen de Bizet. Y en la novela de Juan Madrid, en la que se inspiraba un poco el personaje femenino, el personaje masculino era un fotógrafo. Yo de repente, el don José era un militar, y un día dije, ahí va, un militar, pues de ETA militar. Dije, es una historia de amor entre una yonki y un etarra en la España de los finales de siglo, pero era, del fondo, su origen venía de la Carmen, ¿no? Claro, la parte se comió al todo, es un tema tan terrible, el tema que ha generado tanto dolor, y el tema del terrorismo, que inevitablemente eso se comió todo lo demás. La verdad que sí. Hacer ese tipo de películas, porque puede herir sensibilidades, ¿recibiste algún tipo de presión, ya sea de la parte más españolista o de la parte más Abertzale, por algunos tratamientos de...? No, presiones, lo que se dice, presiones, la única vez que he recibido presiones fue cuando El Proceso Burgos, porque se iba a estrenar el Festival de San Sebastián, la habíamos sacado del laboratorio el día anterior y nadie sabía lo que había ahí. Nadie, las fuerzas vivas, digamos, además estábamos antes ¿Qué año? El año 79, estábamos antes del 23F. Entonces había una tensión ahí en el festival que nadie sabía qué pasaba, y ahí sí tuve presiones para que retirara la película, pero quitando eso no he tenido lo que se dice presiones. Yo siempre he sido un verso suelto, digamos, y he ido por libre y me he metido en los avisperos que he querido, y para hacer eso tienes que tener independencia absoluta y no depender absolutamente de nadie en ese sentido, ¿no? Porque si no es imposible navegar en esas aguas tan turbias y tan turbulentas si no eres libre para hacer. Luego te equivocas y luego te pueden echar en cara 1000 cosas y hay gente que se indigna. Yo recuerdo una señora de Alcalá de Henares que me mandó una carta absolutamente indignada porque había empatizado de alguna manera con el personaje del etarra que hacía Carmelo Gómez en Días Contados, y estaba indignadísimo. Claro, porque... Y entonces yo le contesté buenamente, digo, bueno, sí, es un etarra, ha cometido, y de hecho no se oculta en la película, se ve que es una mala bestia, cosas terribles, pero se enamora, y esto, sí, da igual, humano, pues, es humano, tiene su lado humano, ¿no? La verdad que sí. Cuando viste 8 apellidos vascos, ¿qué pensaste? Porque yo cuando lo vi dije, España ha evolucionado, se hace humor de ese tema. Sí, a mí me parece un salto muy bueno, ¿no? Un salto de repente, hacer humor con ello. La película de Borja Coveaga estaba muy bueno, tuvo éxito rotundo, un superventas, y la verdad porque yo creo que ahí estaba la clave del éxito. Bueno, el guión era de Borja. Eso era de Emilio Martínez Lázaro. Martínez Lázaro. Pero claro, ahí la clave está ahí, ¿no? En que el propio vasco se reía de sus cosas, los estereotipos del andaluz que va para allá, y al final en clave de comedia, la verdad que la comedia también permite también, ¿no? Entrar en temas complicados. Sí, es una manera de acercarse a ello con mucho
Me he equivocado antes con lo de Borja Cobá porque del origen, había un programa en la televisión vasca que era Vaya Semanita, que también se ríen de la vasco. situación y sí, de la tensión. Y yo creo que es una manera de vía de escape, ¿no? de la tensión y demás, de repente afrontarlo desde el lado de la comedia. Pues bueno, dentro del dolor que se produce y con todo el respeto que quieras, pero viene bien esa espita, ¿no? De vez en cuando. La cuando. verdad que sí. Estamos hablando de temas sociales también, no sé si es actual, y más en Lanzarote, estamos recibiendo, bueno, el otro día en 5 días recibimos como 18 pateras, no sé, 300, 400 inmigrantes y tal. Tú ya trataste en Buana y parece que si la vuelves a ver es actual ese problema. Sí, de alguna manera eso está inspirado en una función de teatro de Ignacio del Moral que se llama La mirada del hombre oscuro. Y sí, afrontaba ya en aquella época un tema que entonces empezaba teóricamente de alguna manera, no tenía la envergadura que ha tenido después, ¿no? Y sí, yo creo que no la he visto desde hace muchísimo tiempo, pero estaría de total actualidad. Total actualidad, lo digo, y más aquí, ¿no? Te iba a preguntar por proyectos de futuro, pero en el cine todo es como, hay mucho oscurantismo, no se puede decir mucho. Y me soplan, o me ha dicho un pajarito que puede que tengas un proyecto en Lanzarote, sí, o una parte. Me han ofrecido hacer un proyecto, no una parte, no, totalmente en Lanzarote. Totalmente en Lanzarote, una película de ficción, pero me han dicho que no puedo contar nada. Pero entonces eso quiere decir que te metes en el proyecto. Sí, no, a mí me apetece mucho, me gusta mucho, lamento no poder contar más cosas, pero me he dicho, no es el momento todavía de contarlo, vamos a anunciar de una manera muy especial y espérate, no digas nada. Y bueno, pues yo soy un mandado, a mí me ha ofrecido el proyecto, he dicho, me apetece mucho, es muy atractivo, es para rodar en Lanzarote. Pretenden hacerlo el año que viene, toco madera, ojalá sea cierto y ojalá nos veamos aquí el año que viene hablando de eso. Te llamaré para que vuelvas. Y Manuel, el tema de Canarias también, hay un anuncio que creo que lo hacía el propio gobierno de Canarias, como también tuvo un impulso para traer proyecciones, rodajes con temas fiscales y demás. Y había un anuncio en el que se decía, como que es verdad, porque las 7 islas tienen diversidad de paisajes, puede ser una duna del desierto, puede ser un bosque casi de Galicia, y yo no sé si es cierto, o sea, ¿le ves potencialidad al archipiélago? Sí, hombre, es un escenario plato, natural. Es un plato de distintas características, puedes hacer casi de todo, ¿no? De hecho, en esta última película vengo de rodar, todavía no se ha estrenado, se estrenará ahora a principios del año que viene, una película que se titula Llegaron de noche, que es una historia que habla sobre la única testigo que presenció la matanza de los jesuitas en El Salvador, el padre Yacuría y demás, en noviembre del 89. Entonces, no podíamos rodar en El Salvador por motivos obvios, porque ahí hay una inseguridad absoluta y sobre todo con este tema, la gente que participó en aquella matanza todavía está vivita y coleando por la calle, o sea, entonces había que buscar una alternativa a El Salvador. Y barajamos durante bastante tiempo el venir a Canarias a hacer la parte de exteriores. ¿Por las plataneras? No, porque hay rincones que aquí puedes buscar mucho tipo de localizaciones que se asemejen al clima un poco tropical de El Salvador, etcétera. ¿Y tipo de construcción? Lo que pasa es que al final apareció, la historia transcurría en la UCA, en la Universidad Centroamericana de El Salvador, y vimos con una universidad en Cali, Colombia, que tenía unas características todavía más cercanas, y además ya lo que acabo de rematar la jugada fue que había un coproductor colombiano que se metía en la película, con lo cual el rodaje se fue a Cali, a Colombia, pero barajamos mucho la posibilidad de venir a localizar aquí a Canarias, ¿no? No, es curioso. No sé si te acordarás, había una película, ahora no me acuerdo, no sé si era de Calparsoro o de otro director, Invasor se llamaba la película, y trataba de la historia de soldados españoles, gallegos creo que era, la película ya estaba en Galicia y en Irak. Creo que era Calparsoro, me parece.
Pues Irak, la ciudad, hay tanques españoles que tienen que entrar por ahí, era Recife. O sea, para que veas que hasta en lo malo, hasta en barrios medio deprimidos, hasta Lanzarote utilizaron tal. Y la verdad que tú veías la película y es verdad, un tipo de construcción medio como tú vas a Marruecos, claro, no todo es fez o es tal, sino casa. O sea que también cualquier cosa vale, ¿no? Sí, a veces los productores, además hay mucha variedad en las distintas islas, ¿no? No tiene mucho que ver una con la otra en ese sentido, ¿no? Claro, porque tú a lo mejor piensas, dices, no, Lanzarote se va a rodar sobre volcanes, ¿no? Y en verdad volcanes no, era sobre casas que se parecían a las de otros sitios. Me quedan 2 o 3 minutos y vamos terminando. Sí quiero preguntarte un poco cómo estás viendo el actual panorama del cine. La pandemia ha empujado mucho hacia las plataformas y no sé si las plataformas están empujando más hacia las series. No sé si ves una amenaza en eso o es una oportunidad que en algún momento acabes haciendo series. Yo no me veo haciendo series porque de esos ritmos tan trepidantes ya no estoy para esos trotes y me gusta las cosas más reposadas, ¿no? Y más poco a poco. Es una delicia hacer una película con cierta tranquilidad y no ir a toda velocidad, lo cual está muy bien. Yo creo que por un lado, yo hago una doble valoración, ¿no? Por un lado, las televisiones, las plataformas han potenciado que la industria, el sustrato de la industria del cine, los técnicos, los materiales, las empresas de servicios se mantengan y se mantengan muy bien, incluso crezcan y ha sido muy positivo. Y yo el lado negativo que le veo es que ahora ya solo se hacen, porque claro, para hacer las películas necesitas también el apoyo de las plataformas y de los derechos de antena y demás, aunque no las produzcan ellas, pero sí necesitas su apoyo. Entonces, al final, las plataformas son quienes deciden qué tipo de cine se hace, ¿no? Le han quitado un poco la independencia. Yo creo que ya somos los directores que hacemos esas películas de cine medio, independientes, que vas a tu bola y que ya cada vez es más complicado, ¿no? ¿Y el regresar a las salas o se seguirán reduciendo? Yo creo que inevitablemente, por mucho que nos duela, a mí me da la sensación de que se irá reduciendo ahora ya con las nuevas tecnologías. Ves las películas, a mí yo no soporto el doblaje, por ejemplo, ¿no? Entonces vivo a 60 kilómetros de Madrid, en el Escorial, y las cercanías tengo poco película en versión original. Entonces, y ahora en las plataformas ves películas en versión original 2 meses después de que hayan estrenado en el cine, las ves con una calidad técnica estupenda, en una super pantalla gigante en tu casa. Un director de cine que tiene un buen equipo. Yo la gente suele tener un buen... Yo me gasto el dinero porque es parte de mi trabajo, es una cosa profesional de alguna manera, ¿no? Yo veo y estoy conectado a todas las plataformas y veo todo el buen sonido, todo el tipo de cosas que se producen por ahí, porque sobre todo vivo un poco, ya digo, en el Escorial, a 60 kilómetros de Madrid, y estoy allí y me programo yo mis propias películas, veo mucho cine, muchísimo. Ya para terminar, y lo has dicho tú porque quería preguntarte eso del doblaje, porque por ejemplo, ahora es lo que has dicho tú, se permite, por ejemplo, yo tengo 2 niños mellizos de 10 años y yo les he prohibido ver el cine en español. El cine no, empezaron los Teletubbies que no hablaban y se lo ponían en inglés. Los niños tienen un inglés estupendo, ¿eh? Pero es que además me hacía recordar, no sé si fue Bardem o alguien, que decía que debería obligarse, por lo menos el cine público, en televisiones públicas, las privadas ya qué tal, a que sea en versión original y que las salas también. Y el que quiera ver cine en español, que vaya a una película española. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Los dobladores se echarán encima mío, pero... ¿Pero qué? ¿Tiene tanta fuerza el sector de los dobladores o son los propios programadores y los productores? No, yo creo que eso ya... Esto fue, yo creo que producto de la dictadura, en determinado momento, el doblaje permitía muchísimas tergiversar algunas cosas y producto también de la gente de la incultura, y la comodidad de que te lo den mascado y que no sabían casi ni leer y no oírlo en otro idioma, etc. A mí me parece
que es un error, pero ya el público en general se acostumbró a ver las películas dobladas y hay gente de determinada edad que es incapaz. Yo a veces me pasa con gente que cuando veo algo en casa yo lo veo siempre en versión original y algún hermano mío que viene y dice, oye, no podemos verla doblada. Digo, no, en esta casa por encima de mi casa. No, porque es desvirtuar el 50% del trabajo del quien ha hecho esa historia. Claro, claro, claro. No, además que, como dices tú, había, por ejemplo, pasajes del Príncipe de Bel-Air que acababa imitando como si hablara como un chiquito de la calzada, un norteamericano. Se producen unas cosas increíbles. Se desvirtúan mucho las cosas. La verdad que sí. Y Manuel, ha sido un placer. Me están diciendo que nos tenemos que ir. Espero que vaya todo bien y espero volver a verte por Lanzarote porque será que ese proyecto... A ver si es verdad y a ver si es el año que viene, en otoño del año que viene. Pues venga, ojalá así sea. Gracias, muchas gracias. A vosotros. Gracias. Las palabras de Imanol Uribe, director de cine y miembro del jurado del Festival Internacional de Cine de Lanzarote. Hemos dado al final un pequeño repaso de cómo está la situación actual del cine, lo ha dicho, ¿no? La importancia que también tienen las plataformas, porque también dan trabajo y eso es importante, ¿no? También ha hablado del propio festival, un festival que está consolidado y considera que tiene su nombre y que desde allí también se ve. Y nada, también hemos hablado un poco, fue actualidad, ¿no? El cine también que ha hecho él de temática social, sobre todo estos 10 años de paz, del cese definitivo de ETA, donde él fue arriesgado en su momento con temas complicados, ¿no? En el País Vasco, y la verdad que todavía perduran en la mente algunas de sus películas. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.